Hermano, paz de Cristo, en esta bella tarde quiero hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Quiero hablar un poco acerca de un tema muy importante, creo yo, muy especial para nuestra vida. Fuiste creado para brillar, esa es la palabra que Dios me daba en la semana, y yo pensaba cómo fuimos creados para brillar. Y empezaba a recordar cómo al pasar de los años, todos como seres humanos hemos tenido vivencias que han marcado nuestra vida, han dejado marcas muy profundas, y muchas de las veces nos preguntamos qué tan necesarias fueron esas marcas. Y no nos gusta recordar inclusive lo que esos acontecimientos hicieron en nuestro corazón, tratando inclusive de olvidar esas vivencias que tuvimos en nuestra vida. Pero nunca nos ponemos a pensar realmente que cada marca de nuestra vida, por muy profunda que parezca, lejos de destruirnos, han servido solo para embellecer más nuestra vida. Y usted me puede preguntar, usted puede decirme, ¿cómo es posible que me diga que una marca sirve para embellecer mi vida? ¿Cómo puede ser posible que usted me diga que el acontecimiento que yo viví cuando era pequeño o pequeña sirve para embellecer mi vida? ¿Cómo puede pensar siquiera, tal vez usted pueda decirme, cómo puede pensar siquiera que quizás esa violentación que tuve cuando era niña o cuando era niño sirve para embellecer mi vida? Yo quiero decirle a usted en esta hora que aunque usted no lo crea, realmente esas marcas sirven o sirvieron para embellecer su vida. Usted puede pensar que no es así. Usted puede pensar que lejos de embellecer su vida solamente ha servido para destruirlo, o para hacerlo infeliz, o para hacer su vida miserable. Pero quiero decirle en esta hora que la palabra de Dios nos habla de una manera diferente, y es que la Biblia dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. Quiere decir entonces que todo nos pasa por algo, hermano. Aunque no nos guste recordar lo que esos acontecimientos hicieron en nuestro corazón y tratamos de olvidar esas vivencias, realmente yo quiero invitarle en esta hora que usted piense que esa marca sirvió para embellecer su vida. Algunos de nosotros hemos escuchado la expresión diamante en bruto, o eres un diamante en bruto, o tienes un diamante en bruto. A lo mejor ven a tu hijo, a tu hija y te dicen, hey, tienes un diamante en bruto. Y tal vez a ti te dicen cuando te escuchan hablar o cuando te escuchan cantar, hey, eres un diamante en bruto. Quizás algunos de nosotros hemos escuchado en algún momento esa expresión, o nos han dicho a nosotros mismos, eres un diamante en bruto. Y yo quiero preguntarle en esta hora, ¿qué es un diamante en bruto? ¿O por qué nos dicen, o por qué hemos escuchado, eres un diamante en bruto? Primero, tenemos que entender qué es un diamante en sí. Antes de saber qué es un diamante en bruto, tenemos que saber qué es un diamante en sí. Según los geólogos, gemólogos, que son los encargados de estudiar las piedras preciosas, un diamante es carbono puro cristalizado, el más duro de todas las piedras preciosas, la más dura de todas las piedras preciosas. Generalmente no tiene color, es transparente, y es la más preciada, o la piedra más preciosa, y posee un brillo tan grande, tan especial, una vez que está tallada. A lo largo de nuestras vidas, hermanos, les decía al inicio que la vida nos ha marcado de una manera muy profunda, teniendo vivencias que quizás quisiéramos olvidar, y Dios llama a estas vivencias procesos. ¿Y qué quiere decir proceso? La palabra proceso, cuando nosotros escuchamos proceso rápido, nos espantamos, nos asustamos y decimos, yo no quiero entrar en un proceso, o yo no quiero que mi vida sea procesada, porque rápido pensamos que el proceso es castigo,
que el proceso es que te va a ir mal, que el proceso es que se te va a quitar el dinero, que el proceso es que te vas a enfermar, yo qué sé, porque así no lo han mostrado, así no lo han enseñado. Pero la realidad de las cosas es que proceso viene del latín processus, nombre del resultado a partir del supino processu, que también genera al participio processus del verbo procedere, que quiere decir marchar hacia adelante, avanzar. Quiere decir que cada proceso, hermano, cada proceso en nuestra vida nos ayuda a avanzar, y cuando quieres evitar dicho proceso, simple y sencillamente lo que estás haciendo es estancarte. Si usted se da cuenta, el diamante es la piedra más dura de todas, pero no alcanza su brillo y su belleza hasta después de pasar por un proceso de tallado. Pero, ¿qué es el proceso de tallado? El proceso de tallado consta de 4 fases, que son el crucero, el desbastado, la talla en cruz y el abrillantado. Solo después de haber realizado dichas operaciones en un diamante en bruto es posible transformarlo en una piedra preciosa. Cristo, hermano, siempre ha creído en ti como tú no te imaginas. De hecho, Él creía en ti desde antes de que tú fueras concebido en el vientre de tu madre. Así le dijo el Señor a Jeremías. En Jeremías capítulo 1, verso 5 le dice: antes de que te formara en el vientre, ya te conocía, le dice el Señor. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí, y yo te he nombrado para ser profeta para las naciones. Quiere decir que antes de que tú siquiera pensaran tus padres en concebirte, Dios ya te conocía. Quiere decir entonces que tú no eres un accidente. Quiere decir entonces que nadie es un accidente. No puedes decir, ay, pues es que es un niño no planeado o es una niña no planeado. No, la realidad es que antes de que tú pensaras siquiera en concebirlo, Dios ya lo había planeado, Dios ya la había planeado para venir a este mundo de una manera poderosa y transformar o marcar la historia de la humanidad. Tú fuiste creado para brillar, repítete a ti mismo, fuiste creado para brillar. Entonces no es extraño que Dios nos procese para llegar a ser esas piedras preciosas que llevamos en nuestro interior. ¿Y cómo es el proceso de tallado para alcanzar nuestro máximo potencial de brillantez? Hoy quiero hablar precisamente de estas 4 fases de tallado sobre un diamante en bruto. La primera es el crucero. A lo largo de la fase del crucero es posible dividir el diamante en 2 partes. El primer paso es trazar una marca sobre su superficie y colocar allí una lámina de acero y golpearla en seco. De este modo obtenemos 2 porciones más adecuadas para las fases siguientes, y también eliminamos los defectos de cristalización, las rajas o los espejos, las inclusiones y los piques, entre otras características que no se aceptan en un diamante tallado. Es decir, que el primer proceso o el primer paso en tu proceso es o fue marcarte. Ese fue el primero. Fue marcarte para después golpearte en seco y después de esa manera partirte el corazón en 2. Y ya de esta manera, estando partido en 2 partes, se eliminan los defectos o características que no se aceptan en un diamante tallado. Quiere decir que algo te marcó cuando eras pequeño o pequeña y fue a propósito por parte de Dios. Dios permitió que eso pasara para que pudiera partir. Quiere decir que lo primero es marcarte y después partir tu corazón, quizás en 2, en 3, en 4, en 100, en 1000 pedazos. Pero lo hace con un propósito específico: para eliminar impurezas, para eliminar lo que no sirve, para que puedas tú alcanzar o pasar a la siguiente fase,
Una vez que esto es de esta manera, o eres partido de esta manera, estás listo para la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? El desbastado. La primera definición de desbastar en el diccionario de la Real Academia Española es quitar las partes más burdas a algo que se haya de tallar. Otro significado de desbastar en el diccionario es gastar, disminuir o debilitar. Entonces es necesario que Dios quite lo burdo de nuestra vida antes de que siquiera empiece a darnos forma. Me llama la atención que uno de los significados de desbastar es gastar, disminuir, debilitar. Hermano, ¿a cuántos de nosotros Dios no nos ha debilitado al grado de reconocer que no somos absolutamente nada? Que simplemente estamos en sus manos y de hecho muchos de nosotros éramos altivos, arrogantes, egocentristas. Creíamos que éramos superiores a los demás, que nadie era capaz de enseñarnos absolutamente nada. Qué equivocados estábamos. Dios empieza a disminuir nuestra arrogancia. Dios empieza a disminuir nuestra altivez. Dios empieza a desbastarnos, a disminuirnos y nos deja listos para la siguiente fase, que es la talla en cruz. En esta fase se le da la forma deseada a la piedra, ve. Y es quizás la parte más complicada y la más crucial del proceso, ya que se necesita de mucha destreza y experiencia para no dañar el diamante. El brillante por regla debe ser tallado por diferentes personas. Quiere decir que Dios no usará a una sola persona para moldear tu vida. Quiere decir entonces que Dios va a tener que usar a diferentes personas para que tu vida sea moldeada. Quiere decir que varias personas van a contribuir para que tu vida vaya siendo formada de una manera poderosa, de una manera especial, porque Dios así lo tenía planeado. Dios no usará a una sola persona para darte la forma deseada, sino que será necesario, hermano, que diferentes personas contribuyan a la formación de tu vida. Es entonces que ahí estarás listo para la última fase, que es el abrillantado. El abrillantado, estamos en la última fase de tu proceso, el abrillantado final. Es aquí donde, después de haber pasado por dolorosas fases, por fin estás en la que te convertirá en lo que realmente eres para Dios. Dios empieza a frotarte una y otra y otra y otra vez con ese aceite tan especial que solamente Él tiene, que quita las manchas, las impurezas, y lo hace una y otra vez hasta que alcances esa belleza que había dentro de ti, pero siempre con cuidado, con amor. Al final de todo este proceso eres puesto en un lugar donde vas a brillar con mucha fuerza. El diamante, hermano, es considerado como la piedra más dura del mundo. La palabra diamante en su etimología proviene del griego adamas, que significa invencible o inalterable. Dios, hermano, siempre ha querido que su creación se convierta en adamas. Y es por eso que es necesario que te enfrentes al proceso. Tarde o temprano tendrás que pasar por ese proceso. Dígale al hermano que está a un lado suyo: hey, te guste o no te guste, tarde o temprano vas a tener que enfrentarte al proceso. Quieras o no, tarde o temprano vas a tener que enfrentarte al proceso. Te agrade o no te agrade, tarde o temprano Dios va a terminar por meterte al proceso, porque si no entras a ese proceso, entonces no vas a poder avanzar y no vas a poder llegar a lo que Dios siempre ha querido para tu vida. El proceso, hermano, por muy duro que parezca, siempre te va a llevar a lo que realmente fuiste creado, o para lo que realmente fuiste creado. La palabra de Dios dice que David era un pastor y después del proceso se convirtió en rey. Abraham era un simple ciudadano y después del proceso se convirtió en el padre de la fe.
Eliseo era un campesino que después del proceso se convirtió en uno de los profetas más poderosos de toda la historia. Gedeón, hermano, la Biblia dice que Gedeón era un cobarde, que después del proceso se convirtió en el hombre que llevó a 300 hombres a la batalla contra 135,000 y salió victorioso de ella. Alguien diga amén. Tú quizás estás en el primer proceso, yo no lo sé. Quizás estás en el crucero o en el segundo proceso del desbastado, o estás quizás en la talla en cruz. Pero sabe que al final, hermano, de todos estos procesos, Dios te llevará para lo que realmente fuiste creado. Dios te convertirá en lo que realmente fuiste creado. Y fuiste creado para brillar. Así que, hermano, yo te invito en esta hora a que no temas al proceso, a que no temas a avanzar, a que le digas a la persona que está cerca de ti: no tengas miedo al proceso. El proceso no es malo, es bueno. El proceso saca lo mejor de ti. El proceso te convierte de un diamante en bruto a una piedra preciosa, a un diamante brillante. Tú eres un diamante brillante. Tú naciste para brillar. Dios te bendiga.